Hola amigos, bienvenidos a Luces, Cámara, Historia. Hoy les presentaré las últimas fotos de grandes figuras del espectáculo. Con cada una de estas imágenes finales, recordamos cómo la fama puede desvanecerse, dejando a los grandes de la pantalla caminando, como todos nosotros, hacia ese destino silencioso e inevitable que nos iguala a todos. Ramón Valdés, eternamente recordado como Don Ramón en El Chavo del Ocho, falleció el 9 de agosto de 1988 a los 63 años, tras una larga y dolorosa lucha contra el cáncer de estómago. Enfermedad que con el tiempo hizo metástasis en su médula espinal. En una de sus últimas imágenes, se le observa sentado, ya que ya no sentía sus piernas y no podía caminar, está rodeado de seres queridos, junto a él está su hermano el Loco Valdés. En lo que parece ser una habitación hospitalaria. Aunque su rostro aún conservaba la calidez y simpatía que lo caracterizaban, su cuerpo ya mostraba el profundo desgaste provocado por la enfermedad. Valdés fue un fumador empedernido, incluso fumaba durante las grabaciones del programa, y aunque los médicos le recomendaron dejar el cigarro tras ser diagnosticado a inicios de los años 80, nunca abandonó el hábito. En 1985 fue sometido a una cirugía para reducirle el estómago, pero su salud siguió deteriorándose rápidamente y pasó sus últimas semanas en el hospital, sedado para aliviar el dolor. A pesar de su frágil estado, siguió trabajando mientras pudo. Realizó giras por Latinoamérica con su circo hasta 1987, siendo Perú su última parada. También participó en un proyecto televisivo junto a Carlos Villagrán, titulado A que Kiko, aunque no tuvo el éxito esperado. Curiosamente, la última escena que grabó para ese programa fue tan simbólica como conmovedora. Según el propio Villagrán, Don Ramón entra en un cementerio buscando a Kiko. Y poco a poco su figura se desvanece entre la bruma. Una despedida casi profética, que muchos consideran su verdadero adiós ante las cámaras. Incluso en sus últimos momentos, Don Ramón conservó el buen humor y la calidez que lo convirtieron en una figura entrañable. Esta es la última imagen que les tomaron a Don Ramón junto a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. En ella, ambos posan con una sonrisa serena, pero en los ojos de Don Ramón se percibe la cercanía del adiós. Su cuerpo ya lucía frágil, pero su mirada transmitía paz. El funeral fue modesto y tuvo lugar en los Mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México. De todos sus compañeros del elenco, la única que logró asistir fue Angelines Fernández, quien interpretaba a la bruja del 71 y era una de sus amigas más cercanas. Según testigos, Angelines lloró durante 2 horas frente a su ataúd, repitiendo con profunda tristeza, mi Rorro, mi Rorro. Carlos Villagrán, Kiko, y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, no pudieron acudir, pues en ese momento se encontraban de gira. Ramón Valdés partió sin grandes homenajes, pero con el cariño intacto de millones que aún hoy lo recuerdan como un símbolo de ternura, humor y autenticidad en la comedia mexicana. Manuel el Loco Valdés, humor hasta el final. Durante su último cumpleaños, celebrado en 2020, Manuel el Loco Valdés ya mostraba signos claros de deterioro, delgado, débil, con un rostro agotado, pero con el cariño de su familia muy presente. Estuvo acompañado por familiares y amigos en una reunión privada. A pesar de su condición, se dio tiempo para agradecer a quienes lo apoyaban, como Verónica Castro y Sergio Corona. La pérdida de su hijo Pupi, ocurrida un año antes, lo afectó profundamente. Su salud siguió empeorando con el paso de las semanas, especialmente por problemas respiratorios que lo llevaron al hospital en varias ocasiones. El 28 de agosto de 2020, falleció a los 89 años, dejando tras de sí una trayectoria prolífica en el cine, teatro y televisión, y el recuerdo imborrable de un estilo irreverente que marcó a generaciones. Germán Valdés Tintán, el Pachuco Inmortal. Los últimos días de Tintán estuvieron marcados por una combinación fatal de hepatitis y cáncer de páncreas. Para evitarle sufrimiento, su familia decidió no revelarle la gravedad de su estado. En la que sería su última imagen, aparece sereno, vestido con una camisa clara, con el rostro surcado por los años, pero con la mirada amable de siempre. Falleció el 29 de junio de 1973, a los 57 años.
Aunque sus finanzas estaban deterioradas tras años de juicios y complicaciones, su legado permaneció intacto. No dejó grandes fortunas, solo un modesto seguro de vida, pero sí una huella imborrable como uno de los grandes íconos de la comedia y del estilo popular mexicano. Fernando Soto Mantequilla, una vida entre risas y silencios. A lo largo de su carrera, Fernando Soto Mantequilla fue parte de más de 200 películas. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por el deterioro causado por la diabetes. Primero perdió la vista, luego la movilidad en uno de sus brazos, hasta que cayó en coma diabético en mayo de 1980, enfermedad que finalmente le arrebató la vida. En su última fotografía, se le ve con ropa modesta, el rostro demacrado, y una expresión que mezcla angustia con resignación. A pesar de su fama, terminó en la pobreza, sin ahorros, dependiendo del apoyo de colegas. Su funeral fue costeado por Jaime Fernández, uno de los pocos amigos que no lo olvidaron. Un triste desenlace para un actor que alguna vez hizo reír a todo un país. Armando Soto La Marina El Chicote, entre aplausos y controversia. El Chicote, recordado por sus papeles cómicos y su singular estilo, vivió una etapa final marcada por el aislamiento y las consecuencias de su carácter impulsivo. Sus problemas con el alcohol y su tendencia a los conflictos lo alejaron del medio artístico, después de haber protagonizado enfrentamientos incluso con figuras como Jorge Negrete. En un último intento por regresar al cine, realizó una huelga de hambre frente a la ANDA, lo cual le permitió reincorporarse, aunque sin el brillo de antaño. En su última imagen, se le ve con los ojos cansados, apenas esbozando una sonrisa. Detrás de esa mirada había tristeza, agotamiento y la sensación de que el mundo del espectáculo ya no tenía espacio para él. Fanny Kaufman Vitola, la dama de la comedia que rompió moldes. Atravesó un duro final. Su pasión por el juego, en especial el póker, afectó su economía, y las pérdidas familiares minaron su ánimo. La muerte de 2 de sus hijos fue un golpe del que nunca se recuperó por completo. Se retiró de los escenarios a los 72 años, consciente de que su época había pasado. En la imagen que se conserva de sus últimos días, aparece sentada en un sillón, vestida con un abrigo oscuro. Su expresión es serena, pero también tiene un dejo de cansancio, mientras a su lado se ve un árbol de Navidad decorado, lo que sugiere una fecha cercana a las fiestas. Falleció el 21 de enero de 2009, a causa de insuficiencia cardíaca y renal. A pesar de los desafíos, su legado sigue vivo. Fue una figura única en la comedia mexicana, una mujer que se abrió camino en un mundo dominado por hombres y que aún hoy es recordada por su voz aguda, su figura estilizada y su inconfundible talento. Roberto Cañedo, uno de los actores más sólidos y elegantes del cine de oro, vivió sus últimos años enfrentando las secuelas de una embolia cerebral que le arrebató el habla y la movilidad. Todo comenzó con una lesión en el cuello durante el rodaje de su última película, lo que desencadenó graves problemas circulatorios y, más tarde, coágulos en las arterias que lo dejaron severamente afectado. A pesar de su condición, en 1997 fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes con el Ariel de Oro, aunque ya se le veía deteriorado, con dificultades para expresarse y desplazarse. Murió el 16 de junio de 1998, a los 80 años, tras un infarto. Su cuerpo, que había sido símbolo de galantería en tantas películas, pasó sus últimos años marcado por la fragilidad. Su historia es un reflejo del silencio que a veces rodea incluso a quienes brillaron con luz propia en la cima del cine mexicano. Columba Domínguez. En sus últimos días, permaneció hospitalizada, luchando contra diversas complicaciones médicas que la llevaron a caer en coma 10 días antes de su muerte. Falleció el 13 de agosto de 2014 a los 85 años. Su sobrino confirmó la noticia con orgullo por su legado. Una de las últimas fotografías que se conservan de ella fue tomada en 2013. En ella, aparece con micrófono en mano, serena, pero visiblemente envejecida. Su rostro marcado por arrugas profundas reflejaba no solo el paso del tiempo, sino una vida intensa, llena de gloria y soledad. El oxígeno que necesitaba ya anticipaba su estado delicado. Ese mismo año, la Academia Mexicana de Cine le rindió homenaje entregándole el Ariel de Oro. Su despedida fue íntima, como ella lo deseó.
Fue velada en una agencia funeraria de la Ciudad de México y sepultada en los mausoleos del Ángel. Así se despidió la mujer que, durante décadas, fue musa de Emilio Fernández y símbolo de una época de oro. Mauricio Garcés, el galán por excelencia del cine mexicano, vivió sus últimos años alejado del esplendor que lo hizo célebre. Su imagen de seductor refinado contrastaba profundamente con la realidad que enfrentó en la vejez, una salud deteriorada por el enfisema pulmonar, producto de su adicción al tabaco, y una situación económica precaria agravada por su afición al juego. Lejos de los sets y las cámaras, aceptó trabajos menores, como presentador en ferias del Estado de México. Aunque aún conservaba su porte, su mirada se había apagado, reflejando el cansancio, la tristeza y el olvido. Durante los años 80, su salud empeoró hasta obligarlo a retirarse por completo, refugiándose en su departamento en la Ciudad de México. En su última foto aparece con expresión seria y visiblemente envejecido, vistiendo una camisa clara. El 27 de febrero de 1989 fue encontrado sin vida, víctima de un paro respiratorio. Tenía 62 años. Murió solo, sin herederos cercanos ni riquezas materiales, pero dejó un legado imborrable. Su estilo, su voz y su inconfundible arroz siguen vivos en la memoria colectiva, donde aún es recordado como el galán moderno que conquistó con humor y elegancia. ¿Cuál de estas historias te conmovió más? ¿Recuerdas la primera vez que viste a alguno de ellos en pantalla? Cuéntanos en los comentarios, y si este video te tocó el corazón, no olvides suscribirte y compartir para seguir recordando juntos a las grandes leyendas del espectáculo mexicano. Hasta pronto.